Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la inauguración de este Congreso de la Transición Democrática Española de, como sabéis, 1975 a 1982, cuando llega el PSOE, que se considera que la transición ya de esa manera se ha producido, porque ya hay una alternancia de poder. Bien, primero saludar a mi derecha a don Leopoldo Calvo Sotelo, hijo. Me gusta decirlo así, me gusta decir hijo, porque me parece que cuando uno honra a un padre, está honrando muchas cosas en la vida. Doña Cristina del Prado, doctora de la Rey Juan Carlos de Historia y conmigo responsable de este congreso y de manera especial este año la que ha congregado mayor número de gente. Quiero saludar a todos los de la Rey Juan Carlos, que sois muchísimos, especialmente a la Escuela de Periodismo, a otras personas también que se encuentran aquí, catedráticos, que mañana tienen su intervención. Y al doctor José Cosme, que ha inaugurado esta mañana su exposición sobre, en el Museo Neomudéjar, sobre temas de descarte de la sociedad y de lo efímero, que nos ha hecho vivir esta mañana una mañana entrañable a muchísima gente en la Neomudéjar, que sigue abierta para todos vosotros. Cristina, que es muy amante del arte, la invitamos a que pueda participar en algún momento. Bien, la transición democrática española se llevó a cabo tras la muerte del general Franco. Fue un proceso fundamental para la instauración de un régimen democrático y el fin de esa etapa. Para adentrarse en este proceso, tanto el rey Juan Carlos I como los primeros presidentes del gobierno, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, desempeñaron un papel clave de bóveda. Cada uno de ellos aportó diferentes momentos con distintos enfoques, ayudando a consolidar la democracia en España. El rey Juan Carlos inició la transición. Juan Carlos I fue proclamado rey en el 75 tras la muerte de Franco. Aunque Franco había previsto que continuara de alguna manera su régimen, la monarquía de Juan Carlos rompió estos planes, aunque muchos autores dicen que Franco era consciente de ello. Defensa de la democracia, el rey, en momentos cruciales, pero sobre todo en un principio donde hereda todos los poderes del Estado, él quiere coronar al pueblo. Y corona a un pueblo de una manera real. El pueblo es quien va a tener toda la hegemonía, el pueblo es quien va a ser el responsable y que va a legar ese poder de alguna manera como al rey, como figura simbólica, pero en el Congreso de los Diputados y en el Senado, aquellos que representan también la soberanía nacional. Bien, Adolfo Suárez fue el primer presidente democrático que antes había estado en el movimiento nacional y, por tanto, un poco como la perestroika, digamos, hay una formulación, que no sé si don Leopoldo la hablará después de ella o no, pero que es de la ley a la ley. Se busca la manera de, sin saltarse la ley, seguir en la ley. Hace la ley de la reforma política, hace los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. Bien, tras el golpe de Estado, asume Calvo Sotelo la presidencia del gobierno, vuestro padre, tras el fallecido golpe del Estado en 1981. Aunque su mandato fue breve, pero gestionó la recuperación de la normalidad democrática en un momento muy delicado. Y cuidado, el ingreso de España en la OTAN. Uno de sus mayores logros fue conseguir que España se integrara en la OTAN en 1982, un paso importante para la consolidación internacional de la democracia española, su integración en el mundo occidental y, por tanto, la pérdida de algunos miedos fundamentales. Felipe González modernizó y consolidó la democracia. Felipe González lideró el Partido Socialista Obrero Español, fue el primer presidente del gobierno de izquierdas en la democracia tras la victoria de un partido en las elecciones del 82. Bajo su liderazgo, España vivió un periodo de estabilidad y modernización. Desde un punto de vista internacional, la transición ha sido considerada un modelo de cambio político, sobre todo en contraste con otros procesos de democratización que han sido violentos o caóticos. Los historiadores y politólogos han destacado varios aspectos positivos de la transición española. El consenso político, que tanto habló de él Julián Marías, cómo ese consenso político ayudó a hacer que la verdad resplandeciera y de la verdad hiciera posible un auténtico consenso. Evitación de la violencia, a pesar de la persistencia de los grupos extremistas, a pesar de ETA, que fue una lucha sin cuartel hasta el final. Adolfo Suárez desempeñó un papel fundamental para evitar una escalada de tensiones, porque él controlaba un poco
poco las dos partes. Unificación europea. La transición española también ha sido reconocida como un factor clave en el proceso de integración de España en las instituciones europeas. Bien, yo creo que es muy interesante descubrir la transición en España como un proceso complejo pero exitoso, en la que cooperaron tanto el rey Juan Carlos, necesariamente, imposible de otra manera, con la ayuda un poco exterior de su padre, el conde de Barcelona, que había trabajado en Londres y en otros lugares europeos para que fuera posible una auténtica democracia y que fuera reconocida como algo verdadero, no como una impostura. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González impulsaron reformas políticas, sociales y económicas y consolidaron el sistema democrático español. Nos falta en la actualidad el espíritu de la transición para volver a la verdad de los temas, escuchándonos unos a otros. Mi maestro Julián Marías decía: la transición representó una esperanza para todos, en un país ya que, en palabras del mismo, promovió la concordia que nace de la verdad. Bien, ahí me gustaría que hoy, van a presentar dentro de un momento a don Leopoldo Calvo Sotelo y Ibáñez Martín, para que nos hable justamente en esta inauguración de todo este tema, que recordemos todos que fue una etapa de recordado prestigio, por la capacidad de llegar a acuerdos, por el bien común. Cuando un gobernante es un hombre de Estado, busca el bien común. Se hizo una constitución que no es baladí, poner en marcha un país democrático sin derramamiento de sangre. Este Congreso quiere reflexionar, quiere investigar en esta etapa, no para quedarnos ilusoriamente en la otra, no por tener un deseo de permanecer como un niño pequeño sin querer crecer, sino todo lo contrario, para coger de nuevo impulso, avanzando en el hoy difícil que tenemos ante la separación radical de entendimiento mutuo. Da la sensación de difícil entendimiento. Julián Marías ya hubiera escrito 3 o 4 terceras de ABC sobre este tema. Da la impresión, efectivamente, de un muro de división con dos conceptos tan sumamente distintos que no parece posible el entendimiento de ninguna de las maneras. Por tanto, quisiéramos empezar este congreso con un homenaje al rey Juan Carlos, al presidente Suárez, al presidente Leopoldo Calvo Sotelo y al presidente Felipe González, siendo conscientes de que esa necesidad de aceptación del otro es necesaria. No puede existir que una parte no reconozca a la otra y no podemos saltarnos el Estado de Derecho. Pensar que el dolor que se produjo en España después de la terrible guerra civil fue el buscar de nuevo la unidad de todos, el buscar el que todos pudiéramos entendernos, el que todos tuviéramos claves de entendimiento, el que todos tuviéramos maneras de poder describir, de poder una hermenéutica común para poder entender. Y ahora parece que vivimos un momento dificultoso en esta situación del entendimiento. Bien, pues además de Leopoldo Calvo Sotelo, tendremos a Ricardo Martín, de La Guardia, catedrático de Historia Contemporánea, a José María Azcona, catedrático de Historia Contemporánea, a José Luis Neila, catedrático de Historia Contemporánea, a Vicente Carrido, catedrático de Constitucional, un servidor que estará por aquí ayudando en lo que pueda, Cristina del Prado, codirectora de este congreso y que ha hecho posible el mismo también, y a Luis Cano Ramírez, secretario de la Asociación de Periodistas de Cronistas, que estaremos todos dispuestos a trabajar. Y ahora, sin más dilación, dejamos a doña Cristina, la doctora Cristina del Prado, que nos presente al gran ponente de hoy, don Leopoldo Calvo Sotelo. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, que la verdad es una alegría poder ver a tantos estudiantes, ¿no?, tanto de la Universidad de Mayores como de los grados de periodismo y publicidad que hoy se encuentran con nosotros. Quiero agradecer su presencia de una manera muy especial a don Leopoldo Calvo Sotelo y Ibáñez Martín por acompañarnos esta tarde e impartir la conferencia inaugural en una institución unida a la familia Calvo Sotelo, ya que aunque algunas personas que nos acompañan lo desconozcan, durante algunos años su padre, don Leopoldo Calvo Sotelo, tuvo su despacho en esta casa. Quiero dar también la bienvenida a esta institución a don Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid,
y a don José Manuel Azcona Pastor, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos amigos y maestros a los que mañana tendremos también el honor de escuchar. Analizar la España de la transición siempre supone un reto apasionante para quienes profesionalmente nos dedicamos al estudio de nuestra historia más reciente, ya que es una etapa cuyo conocimiento concita un interés cada vez mayor. Pero hacerlo de la mano de don Leopoldo Calvo Sotelo es un privilegio, porque usted es memoria viva de la transición, ya que cuando su padre llegó a la Moncloa era un joven universitario que podía comprender los retos y las prioridades a los que se enfrentaría su gobierno, algunos de ellos recogidos en su discurso de investidura, aquel febrero del año 1981, entre los que se encontraban la política exterior, con la mención expresa del deseo de ingresar en el mercado común, o la Alianza Atlántica, la seguridad ciudadana o la política autonómica. Su tarea como presidente fue decisiva para consolidar nuestras libertades y democracia y nuestro Estado de Derecho, ya que consideraba que un gobierno democrático precisa de la colaboración de la sociedad entera. Hoy tengo el honor de presentar la trayectoria profesional de un jurista ilustre, de un servidor público que ha conocido muy de cerca la llegada de un régimen democrático. En su condición de jurista, ha desempeñado cargos de responsabilidad, tanto en el sector público como en el privado. Es letrado del Consejo de Estado por oposición, destinado en la sección segunda de Asuntos Exteriores y Justicia entre el año 1983 al año 1996. Fue además subsecretario del Ministerio de Interior entre el año 1996 y el año 2000, juez en el Tribunal General de la Unión Europea y en la actualidad desempeña el cargo de letrado mayor en la sección cuarta del Consejo de Estado. Ha ejercido cargos de responsabilidad en instituciones del ámbito privado, como en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales en el Instituto Juan March, y también ha sido secretario del Consejo de Administración y director de la Asesoría Jurídica de Vodafone. Destacamos su labor como docente en la Universidad CEU San Pablo, en el área jurídica y de relaciones internacionales, y en ESADE Law School. Además, es colaborador del periódico ABC desde el año 2004. Destacaría algunos de sus artículos, como Lecciones del pasado, El Estado autonómico y el consenso, en los que siempre hace una mirada hacia la transición española. Su trayectoria profesional y vital es la de un humanista, interesado por las múltiples ramas del saber, comprometido con la historia de su país y con una profunda vocación europea. Decía el jurista y también letrado del Consejo de Estado, Jaime Wabs, que el derecho es libertad, pero también recordaba Konrad Adenauer que no existe libertad sin responsabilidad. Y el nombre contemporáneo de la responsabilidad es el compromiso. Fueron unos años en los que estuvo muy presente la libertad, la responsabilidad y el compromiso político, como hoy descubriremos en la conferencia inaugural que impartirá don Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín sobre las diversas raíces de la transición. Muchas gracias y bienvenido, don Leopoldo. Pues sin más, le damos la palabra a don Leopoldo Calvo Sotelo. Muchas gracias a don José Luis y a Cristina por sus palabras, que tanto me comprometen y que tanto pueden despertar las expectativas de quienes me oyen. Decía que las palabras tan amables tanto de don José Luis como de Cristina primero me comprometen mucho y luego pueden crear unas expectativas que espero ciertamente no defraudar. Muchas gracias de verdad. Yo querría hablar esta tarde de la transición, sobre todo como un anhelo largamente sentido por los españoles.
anhelo de reconciliación, de paz civil, de concordia ciudadana. Anhelo también, como luego veremos con algún detenimiento, de Europa. No es España, por supuesto, la primera nación en sentir en algún momento un anhelo histórico. Podríamos hablar del larguísimo anhelo de Italia por recuperar la unidad política que había tenido en tiempos de Roma. Aquí viene a colación aquella conmovedora invocación de Petrarca en 1345, muchos siglos antes de la unidad italiana, en su famosa canción que empieza con Italia mía y que contiene estas palabras que leeremos mitad en español, mitad en italiano, por mayor expresividad. Decía que el antico valor en el corazón de los italianos non è ancora morto. Así terminaría luego Maquiavelo, El Príncipe. Tampoco es la transición el primer momento histórico en el que España ha sentido o ha visto cumplido un anhelo. Así, tras 2 siglos de guerras civiles en Castilla y de conflicto en Aragón, vienen los Reyes Católicos en lo que un historiador vinculado a esta fundación, el profesor Cepeda Adán, llamaba el milagro de un reinado. En este sentido, si los siglos XIV y XV fueron de guerras civiles en Castilla, el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fueron de guerras civiles en España. Cierto, no sería justo omitir el paréntesis de la Restauración, un largo paréntesis, pero la tragedia de 1936 nos devolvió a la casilla de salida. En este sentido, ahí había, como digo, un anhelo, un convencimiento de que la transición era una ocasión en la que no se podía fallar. Miguel Roca, padre de la Constitución y diputado, por supuesto, en aquella Asamblea Constituyente, contaba que paseando por la Barcelona de la época se le acercó un desconocido y le dijo: «Señor Roca, esta vez tiene que salir bien». Y salió bien. Así, cuando murió Adolfo Suárez, me permití parafrasear el elogio fúnebre que se le hizo a George Washington, el primero en la guerra, el primero en la paz, el primero en el corazón de sus conciudadanos. Bien, Adolfo Suárez había sido el primero en la paz. Pero antes habíamos dicho que, además de un anhelo de concordia, había habido un anhelo europeísta, que es inseparable en España del anhelo de paz civil. Fue un muy joven Ortega y Gasset, maestro de Julián Marías, a su vez maestro de don José Luis, con lo cual la cadena termina aquí hoy. Fue un muy joven Ortega y Gasset el que mejor expresó aquel anhelo en unas famosas palabras pronunciadas en 1910 y a las que luego volveremos. Menos famosa, pero también muy importante para la expresión del anhelo europeísta, es la figura de Laureano Figuerola. Laureano Figuerola representa mejor que nadie la matriz liberal del europeísmo español, o si se prefiere, su dimensión librecambista. Nació Laureano Figuerola Ballester en Calaf, provincia de Barcelona, en 1816, en una familia con actividad económica destacada en el comercio del vino. Paréntesis que abro aquí, cierro rápidamente. Una pura coincidencia con Jean Monnet, cuya familia estaba dedicada al comercio del coñac. Yo creo que no. No era una pura coincidencia. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero no era una pura coincidencia. Laureano Figuerola fue contemporáneo, lector y admirador de Richard Cobden, el gran librecambista inglés. Y así, tras la muerte de Cobden, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de 1865, Laureano Figuerola publicó una obra en su homenaje que incluía un artículo llamado Cobden Moralista. Laureano Figuerola era catedrático de Economía Política de la Universidad de Barcelona desde 1847 y miembro muy activo de la Asociación para la Reforma de los Aranceles en España. Y ahora vayamos, porque se preguntarán ustedes por qué hablo de Laureano Figuerola, vayamos a lo más conocido de su obra. Quizá el momento más famoso fuera el de la introducción de la peseta, por decreto de 19 de octubre de 1868,
10 días después de su toma de posesión como ministro de Hacienda de aquel gobierno liberal de la llamada gloriosa Revolución. Vino la peseta a poner orden en el caos porque desplazó a nada menos que 97 monedas que circulaban en la España de la época. Pero lo que más nos interesa aquí es la dimensión europea de la creación de la peseta. En 1865 se había constituido en París la llamada Unión Monetaria Latina, el primer proyecto de Unión Monetaria Europea, protagonizado por Francia y por Italia. En la estela de aquella Unión Monetaria, la peseta nació exactamente a la par con el franco francés y la lira italiana. Es decir, que una peseta, en 1868, compraba un franco o una lira. Y siendo esta incorporación a una Unión Monetaria Europea, lo son todavía más los términos con los que explica Figuerola en el preámbulo de aquel decreto de octubre de 1868, aquella introducción de la moneda nacional. Decía el preámbulo, que estoy seguro que escribió él de su propia mano: todo lo que facilita el comercio y las relaciones entre los pueblos, aquí está el librecambista, constituye un inmenso beneficio porque fecunda los gérmenes de riqueza y levanta la condición del ciudadano y afirma la civilización y la libertad. Adoptando los tipos monetarios del Convenio Internacional, la Unión Monetaria Latina, España abre los brazos a sus hermanas de Europa y da una nueva y clara muestra de la resolución inquebrantable con que quiere unirse a ellas, para entrar en el Congreso de las Naciones Libres, de que por tanto tiempo la han tenido alejada, contrariando su natural inclinación, los desaciertos políticos y el empirismo rutinario de los gobiernos. ¡Qué visión europeísta hay aquí! Fabián Estapé observó que estas intuiciones europeístas de Laureano Figuerola, España que abre sus brazos a sus hermanas de Europa, de las que la han separado los desaciertos políticos. Pues bien, ese espíritu europeísta es el mismo que se daba en 1978, cuando se preparaban las negociaciones de adhesión de España a las comunidades europeas y se terminaba de elaborar la Constitución, cuyo artículo 93 preveía esa adhesión. No es exagerado decir que las palabras de Figuerola constituyen uno de los precedentes más importantes del europeísmo español y de aquella famosa frase que pronunció Ortega y Gasset en Bilbao en 1910. España es el problema y Europa la solución. Pero examinemos, porque la frase se ha citado mucho, examinemos el párrafo entero que termina con esa cita. Como es sabido, el proyecto llamado de europeización de España, con esa terminología, surge con fuerza en Joaquín Costa. Y de ahí pasa directamente a Ortega y Gasset, cuyo pensamiento utilizaremos para seguir las vicisitudes del ideal europeo entre nosotros. En 1910, en la sociedad El Sitio de Bilbao, un año antes de la muerte de Joaquín Costa, Ortega dijo lo siguiente: la palabra regeneración no vino sola a la conciencia española. Apenas se comienza a hablar de regeneración, se empieza a hablar de europeización. Uniendo fuertemente ambas palabras, don Joaquín Costa labró para siempre el escudo de aquellas esperanzas peninsulares. Su libro Reconstitución y Europeización de España ha orientado durante 12 años nuestra voluntad, a la vez que en él aprendíamos el estilo político, la sensibilidad histórica y el mejor castellano. Regeneración es inseparable de europeización. Por eso, apenas se sintió la emoción reconstructiva, la angustia, la vergüenza y el anhelo, he empezado yo hablando de anhelo, lo tomo de aquí, la angustia, la vergüenza y el anhelo, se pensó la idea europeizadora. Regeneración es el deseo, europeización es el medio de satisfacerlo. Verdaderamente se vio claro desde un principio que España era el problema y Europa la solución. Esta última frase es probablemente la más influyente de todo el siglo XX español y encapsula el programa político de al menos 3 generaciones de españoles.
Ciertamente la frase resume bien la trayectoria vital de mi padre, que en una ocasión se definió como un orteguiano casi profesional y que tenía nada menos que 3 ejemplares de las obras completas de Ortega y Gasset, 2 en Madrid y una en Ribadeo, en la provincia de Lugo, donde tan vinculado estaba como lo estoy yo. Bien, tenemos aquí el frontispicio de la transición española. Esa raíz, en mi conferencia yo hablaba de las raíces de la transición, esa poderosa raíz europeísta arranca del pensamiento de Ortega y Gasset, atraviesa, como digo, varias generaciones a lo largo del siglo XX. Se convierte en el vector de pensamiento más influyente de ese siglo. Y tenemos otro vector, otro anhelo, que es el anhelo de paz civil. El anhelo de paz civil. Sentido sin duda a finales del siglo XIX tras las guerras carlistas, sentido con todavía mucha más urgencia tras nuestra guerra civil 1936-1939. Y sin embargo, no basta con este análisis que podríamos llamar macro. Sin duda es indispensable el vector europeísta, el deseo de concordia civil. No se entiende la transición sin ellos. Pero quizá haya que hacer un análisis, para seguir con esa terminología económica, un análisis más micro, más micropolítico. Ahí nos puede ayudar una clasificación tripartita que se debe a Miguel Herrero de Miñón, otro padre de la Constitución. En realidad, en estos momentos, desgraciadamente, solamente los 2 Migueles, Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón, de los 7 padres de la Constitución, siguen con vida. Miguel Herrero distinguía 3 transiciones que prepararon la transición política española. En ese sentido, podríamos hablar también de 3 raíces de la transición. Una es una transición económica que empieza en 1959 con el plan de estabilización de Alberto Ullastres, del ministro Ullastres. Este plan de estabilización, más que por la dimensión antiinflacionista que le da nombre, plan de estabilización, pero más que por esa dimensión antiinflacionista, el plan de 1959 es importante por la apertura al exterior de la economía española. La apertura a las inversiones exteriores y la modesta pero importante liberalización del control de cambios que abrieron al exterior la economía española. ¿Por qué es tan importante esa apertura al exterior? Tenemos que volver 15 años atrás a los comienzos de nuestra dura posguerra civil. En la posguerra civil, la filosofía, no solo económica, sino también política imperante, era todo lo contrario de la apertura al exterior. En ese sentido, en el número 1 de la revista de estudios políticos, revista que existe a día de hoy, pero que en aquellos años de posguerra contenía los elementos intelectuales más importantes del régimen. En el número 1, como digo, número fundacional, número simbólico, hay un artículo de Alfonso García Valdecasas, fundador de la Falange, catedrático ilustre de Derecho Civil, luego monárquico. Hubo un artículo en que Alfonso García Valdecasas parafraseaba una cita muy famosa de San Agustín. Decía San Agustín: «Noli foras ire, in interiori homini habitat veritas». No quieras ir fuera, en el hombre interior habita la verdad.
Pues bien, don Alfonso García Valdecasas parafraseaba a San Agustín y decía, comenzaba igual, noli forasire, in interiore Hispania habitat veritas. No queráis ir fuera, en la España interior habita la verdad. Todo un programa no solo político, sino también económico. Porque la doctrina económica estamos hablando de 1959 como el comienzo de la apertura al exterior. Hasta 1959 hay 20 años en que tanto políticamente como económicamente se creía en la autarquía. La autarquía. España debía bastarse a sí misma intelectualmente, pero también económicamente. Las importaciones debían eliminarse en la medida de lo posible. Así se hizo una, por lo demás, exitosa reindustrialización o simplemente industrialización, uno de cuyos objetivos fundamentales era precisamente la sustitución de las importaciones. La sustitución de las importaciones, que España fuera autárquica, que se bastara a sí misma. Bien, ese programa llega a su fin en 1959 con esa transición económica, esa raíz de la transición verdadera, pero que resulta imprescindible. No en vano, parte de aquel programa que se inicia en 1959 es la carta que el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, dirige en 1962 al presidente por turno de la época del Consejo de la entonces Comunidad Económica Europea, solicitando una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración. Europa de nuevo, y Europa de nuevo con una vinculación económica. De la misma manera que Figuerola había sido un fervoroso librecambista, en la España de 1959-1962, la liberalización económica va inseparablemente unida al proyecto europeo. Naturalmente, el camino era muy largo. La Comunidad Económica Europea se tomó varios años simplemente para contestar la Carta de Castilla. Y cuando contestó, lo que dijo es que, que el Consejo autorizaba a la Comisión para una negociación con España en vista de coordinar ambas economías. De esa negociación, muchos años después, en 1970, nació el acuerdo preferencial de España con la Comunidad Económica Europea. No era un acuerdo de asociación, era un acuerdo arancelario preferencial. Pero, como escribió Raimundo Bassols, gran europeísta español, secretario de Estado para las relaciones con las comunidades europeas, representante de España ante las comunidades europeas, como señaló muy bien Raimundo Bassols, aquella negociación preparó a los funcionarios españoles en todos los secretos y los entresijos de la Comunidad Económica Europea, lo cual hizo que cuando en 1977, tras las elecciones del 15 de junio, pocas semanas después, Marcelino Oreja, que había sido el director de gabinete de Castilla, Marcelino Oreja, envía la solicitud de adhesión de España. En 1977 ya había en España, al menos entre el alto funcionariado económico, un excelente conocimiento de las instituciones europeas, que hizo que la negociación se facilitara y que cuando se produjo nuestra adhesión el 1 de enero de 1986, España ya sabía tanto de la Comunidad Económica Europea como los propios países miembros, y tenía un espíritu europeísta mucho más entusiasta que varios de ellos. Bien, como digo, transición económica, raíz económica de la transición. Pero hay también, decía Miguel Herrero, una transición jurídica, porque ciertamente
no hay democracia liberal sin liberalismo económico, y hemos visto cómo se prepara a través de esta transición económica. Pero tampoco hay democracia sin Estado de Derecho. Lo dice el artículo primero de nuestra Constitución. Habla de un Estado social de derecho. Pues bien, tampoco se improvisa la cultura del Estado de Derecho. También hay una transición jurídica que Miguel Herrero situaba en las grandes leyes administrativas de mediados y finales de los años 50. Sé que mi auditorio es más bien de ciencias de la comunicación, no es un auditorio de juristas, y por lo tanto no se preocupen ustedes, no voy a meter mucha letra pequeña jurídica, aunque es mi oficio y sería mi tentación, pero sí tengo que citar algunas de estas leyes. Tenemos la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956. La jurisdicción contencioso-administrativa, como saben ustedes, es fundamental para el control de la legalidad de los actos públicos. Y hasta aquel momento, 1956, y desde finales de la Guerra Civil, el control de los actos de las administraciones públicas, y muy en especial del gobierno, no se hacía con la plenitud con la que un Estado de Derecho lo requiere. En 1957, al año siguiente, se aprueba una ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, que también supone, esta vez desde el punto de vista de la organización ministerial y de la organización de la Administración del Estado, también supone el comienzo de la juridificación de la actividad gubernamental en España. Por último, la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. La regulación del procedimiento administrativo, es decir, de la serie de actos que obligatoriamente han de seguirse por los poderes públicos antes de adoptar resoluciones que afecten a las libertades de los ciudadanos, la regulación del procedimiento administrativo es fundamental. Aquí no nos queda más remedio que citar una figura clave, que es la de don Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, fundador de una gran escuela de administrativistas que cuenta a día de hoy con docenas de catedráticos, autor de un curso de Derecho Administrativo que todos los que estudiamos Derecho en aquella época leímos, y que ha sido el maestro de muchas generaciones de juristas y el inspirador de aquellas leyes. Una vez más, cuando en 1975 se cumplen las previsiones sucesorias, y ello por utilizar el eufemismo de la época, cuando en 1975 se muere Franco, se cumplen las previsiones sucesorias, la cultura jurídica del Estado de Derecho, ciertamente muy limitada por la falta de libertades políticas, nunca plena, pero los instrumentos técnicos estaban ahí, porque la libertad política necesita una letra pequeña, en la que ciertamente no voy a entrar, insisto, pero la libertad política necesita unas técnicas jurídicas muy precisas para embridar la actuación de los poderes públicos. Me referiré solo a una, muy estudiada por García de Enterría. El principio de que toda actuación de las administraciones públicas debe ser el ejercicio de una potestad establecida por la ley. Es decir, la ley habilita potestades que, en una lista que es cerrada, empodera a las administraciones públicas para actuar. Pero sin una potestad de origen no hay acto administrativo legal.
transición económica, transición jurídica, transición religiosa sería el tercer punto que nos queda por abordar. Aquí las fechas también coinciden. Estamos hablando del Concilio Vaticano II. Estamos también hablando de los primeros años 60, incluso en su preparación en los últimos años 50. Todo coincide. Son unos años en el que pivota la sociedad española hacia lo que luego sería la transición. El Concilio Vaticano II, desde el punto de vista político, supuso la plena aceptación por la Iglesia Católica de la democracia liberal. Esto que hoy nos parece algo perfectamente asumido y normal, no lo era del todo en aquella época. Naturalmente, había habido mucha evolución desde los tiempos del Papa Pío IX, que había amenazado de excomunión a los italianos que participaran en las elecciones de la Italia unida a partir de 1865. Los católicos no debían participar en aquellas elecciones, mucho menos ser elegidos. Eran los años en que el católico liberal francés Montalembert proclamaba como principio la Iglesia libre en el Estado libre. Cuántos disgustos tuvo el pobre Montalembert precisamente con el Papa Pío IX. Y sin embargo, Montalembert tenía razón y el Concilio Vaticano II le dio la razón, le dio esa razón. Era un largo camino, no era un camino fácil, pero el Concilio Vaticano II trajo, como digo, la plena aceptación por la Iglesia Católica de la democracia liberal. Eso hacía que toda posible coartada religiosa del autoritarismo se hacía imposible. Antes del Concilio Vaticano II, sin duda de manera residual y errónea, pero posible, todavía podía establecerse alguna vinculación entre autoritarismo político y fe religiosa. Después del Concilio Vaticano II, aquella coartada desapareció. En suma, se desbrozó mucho camino. Se preparó mucho el camino de la transición. Todos esos elementos que hemos procurado sintetizar estaban ahí. Pero claro, ahora podríamos decir que tantos años después, quizás resulta fácil volver la vista atrás e identificar todos aquellos elementos que sin duda estaban ahí, pero ¿quién podía tener la visión sintética en aquel momento, 1975, 1977, aquellos momentos que hoy vemos claros, pero que al vivirlos más bien nos traen un recuerdo de confusión, de anhelo, sí, pero de anhelo angustiado, de anhelo preocupado. Señor Roca, esta vez tiene que salir bien, pero no sabíamos si iba a salir bien. ¿Quién tuvo la visión de conjunto, la intuición sintética? Fue Adolfo Suárez. Fue sin duda Adolfo Suárez. Y por ello, ese momento de julio de 1976, en que el rey Juan Carlos le nombró presidente del gobierno, es un momento absolutamente clave. Y hay que reconocerle a don Juan Carlos que tuvo la visión de reconocer a quien tenía la visión, que no era otro que Adolfo Suárez, el primero en la paz.
solo ya por aquel nombramiento merece el rey don Juan Carlos el eterno agradecimiento de España. Y ya que hablamos de ese momento, me gustaría hablarles a ustedes de una foto. No es ciertamente mi propósito hacer publicidad, pero cuando se habla de Casa Cándido en Segovia, es una institución tan centenaria que casi la publicidad no tiene carácter comercial, sino histórico. Bueno, pues si van ustedes a Casa Cándido en Segovia, pueden pedir una foto que recoge a un muy joven don Juan Carlos, que no estoy seguro de si ni siquiera ya era príncipe de España, y un todavía más joven o igualmente joven Adolfo Suárez, gobernador civil de Segovia. Dicen algunos expertos que fue precisamente en aquel encuentro de aquellos dos hombres jóvenes y ciertamente Adolfo Suárez completamente desconocido, fue precisamente en aquel encuentro de aquella primera conversación en que don Juan Carlos se dio cuenta de lo que aquel hombre albergaba para el futuro. Bien, en aquel verano de 1976 empezó lo más importante de la transición. Y ese segmento central de la transición se prolongó hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Ha dicho con acierto don José Luis que si tenemos que fijar una fecha final de la transición, serían las elecciones generales de octubre de 1982, en las que el Partido Socialista obtuvo una amplísima mayoría absoluta y ello dio lugar al nombramiento de Felipe González como presidente del gobierno un mes después. Ciertamente ese es el final de la transición. Y ciertamente empieza la transición con la muerte de Franco. Pero hay un segmento central que va desde julio de 1976 hasta diciembre de 1978. Esa es la almendra de la transición. Analicemos un poco, el título de mi conferencia ciertamente era las raíces de la transición, pero no me queda más remedio que, ya que hemos llegado aquí, hemos subido por las raíces, no me queda más remedio que analizar desde un punto de vista constitucional ese segmento central 1976-1978. Pues bien, puede decirse que durante casi 2 años España tuvo una constitución provisional, compuesta sobre todo por la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977 y también por los reales decretos de las preautonomías, que se extiende desde septiembre de 1977 a octubre de 1978. Quedaba así prefigurada la Constitución de 1978. La Ley para la Reforma Política preveía la elección de un Congreso utilizando criterios de sistema electoral proporcional y la elección de un Senado utilizando un sistema mayoritario. Un Real Decreto Ley Electoral estableció aquellos principios. Y por otra parte, la Ley para la Reforma Política, de una manera lacónica pero muy efectiva, dispuso que los derechos fundamentales de la persona vinculaban a todos los poderes públicos. Esa simple declaración venía a establecer el segundo elemento fundamental de un Estado democrático. El Estado democrático tiene un elemento que es el origen democrático del poder, y ahí estaban las elecciones generales de 15 de junio de 1977 para elegir un Congreso y un Senado de manera plenamente democrática. Pero la democracia constitucional tiene un segundo elemento, que es el límite del poder.
origen democrático del poder y límite del poder. ¿Y cuál es el límite del poder? Los derechos fundamentales. Y ahí, en la Ley para la Reforma Política, brevísima, pero enormemente efectiva y bien concebida, ahí estaba el germen de la Constitución de 1978. Ciertamente, en la Ley para la Reforma Política no estaban todavía las autonomías. Por eso cito también los reales decretos preautonómicos desde septiembre de 1977 a octubre de 1978. El estado de las autonomías estaba también allí en germen. Bien, fundamental esa Ley para la Reforma Política, gran éxito de Adolfo Suárez. Antes de Adolfo Suárez, en aquellos primeros 6 meses de la monarquía, la fórmula que había sido utilizada por Fraga en alguna ocasión podía sintetizarse en hagamos una constitución para después hacer unas elecciones. Bueno, Adolfo Suárez, con gran acierto, invirtió la fórmula. Hagamos unas elecciones para luego hacer la constitución. Esa fue la fórmula del éxito de la Ley para la Reforma Política. ¿Y qué decir, muy brevemente, de la propia Constitución de 1978? Pues bien, yo creo que tenemos que celebrar su éxito, sobre todo el éxito del Estado de las autonomías, tan injustamente criticado a veces, y cuyos problemas fundamentales no vienen de su propia estructura, sino de algunos episodios de abierta deslealtad constitucional, conocidos de todos y en los que no tengo que entrar. No, el problema no está en la Constitución, está en la deslealtad constitucional que en algún momento se ha podido dar. Éxito del Estado de las Autonomías, puesto que estamos en Madrid y puesto que estamos al lado de la Puerta de Alcalá, ese madrileñísimo símbolo. Digamos que este éxito actual de Madrid, este Madrid que parece Manhattan en muchas ocasiones, el éxito de Madrid no es otra cosa que el éxito del Estado autonómico. El éxito de una autonomía, la autonomía madrileña. Es el Estado autonómico el que explica el éxito actual de la región de Madrid. Por último, y con ello voy terminando, por último, la transición tuvo un importante epílogo que en gran medida le correspondió a mi padre como presidente del gobierno. Porque en el gobierno de mi padre, tras el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el gobierno de mi padre devolvió a la sociedad española la confianza en las instituciones democráticas, que se había tambaleado brevemente, pero de manera dramática, en aquellas horas de 23 de febrero de 1981. Se restableció la confianza plena en las instituciones democráticas y además de una manera muy rápida. Pero también tuvo lugar lo más importante de la transición exterior, así le llamaba mi padre. Había habido una transición interior que terminó con la aprobación de la Constitución y en cambio lo que ingenuamente parecía más fácil, la transición exterior, parecía que lo de la transición exterior pues iba a ser un camino de rosas en que la democracia española sería recibida con los brazos abiertos por una Europa reconocida y unos Estados Unidos igualmente reconocidos. No fue así, todo lo exterior es siempre más duro y correoso todavía que lo interior. Pues bien, esa transición exterior tuvo un hito fundamental en la adhesión de España a la OTAN, de la que recientemente hemos celebrado el 40 aniversario. Y por último, también en aquel gobierno de mi padre, se cerró nuestra geografía constitucional. Qué importante es lo de la geografía constitucional. En España, desde 1833, hemos cambiado el sistema de provincias una sola vez para que Canarias se desdoblara en 2 provincias en lugar de en una. Una sola vez. Los franceses han cambiado sus departamentos un par de docenas de veces. En España, nuestra geografía constitucional regional se cerró
con el gobierno de mi padre y unos pocos meses de 1983, y ahí está. Los franceses en 2015, bajo la presidencia de François Hollande, decidieron reducir el número de regiones de 22 a 12, así, de un día para otro. Nosotros tenemos una geografía constitucional mucho más firme y mucho más establecida que la mayoría de los países europeos. Ahí están nuestros vecinos portugueses, que todavía a día de hoy no han cerrado definitivamente su geografía constitucional. Aquella geografía constitucional se cerró en 1981 con el primer gran pacto territorial, que se revalidó de nuevo en 1992 y que por desgracia se rompió en 2003 y sigue roto a día de hoy. Pero eso nos lleva a la actualidad, con lo que debo detenerme aquí y agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos disfrutado de una conferencia amena, pedagógica y con contenidos serios. Yo quería preguntarle algo, no sé si tendremos mucho tiempo para preguntas por la hora de las 9 de la cena ya, pero yo quería preguntarle algo. Cuando usted ha hablado de las 3 raíces de la transición de Herrero de Miñón, ha hablado de la transición económica y nos ha dicho que se preparó los años 50, 60, sobre todo con el plan de estabilización de la apertura al exterior de la economía española. Después nos ha dicho que la transición jurídica, sin la cual no hay Estado de Derecho, también son muchos años antes, y sobre todo en las leyes administrativas que se preparan para ello. Y por último, nos ha hablado de la transición religiosa, aunque ha hecho algún epílogo de la transición exterior. Y de haber cerrado por parte de su padre también todo el tema de la geografía constitucional. Pero mi pregunta es, ¿esto se desarrolló sin más? Porque de una dictadura se va trabajando las propias dimensiones de la transición democrática sin darse cuenta. Se trabajó porque la gente que había ahí era gente concienzuda de hacer trabajos jurídicos, económicos bien hechos, y luego eso estaba ya preparado para tal, porque lo del Vaticano II España no lo recibió muy bien desde la figura del jefe del Estado, aunque eran religiosos y lo que decía el Papa y tal era tal, ¿no? Pero justamente esa tercera transición ya no la metería yo tanto elaborada desde la propia nación, sino que viene de todos los obispos del mundo y viene del Papa, de Pablo VI, con el que algunos historiadores pues hablan de no una conformidad del todo con el general Franco. ¿Esto es así? Es decir, ¿es una cosa que es como los meandros de un río, que se prepara sola? Los que había ahí eran gente, consejeros de Estado, personas que efectivamente también eran grandes pensadores y trabajaban en el Estado para el bien común, aunque fuera una dictadura, pero no preparaban la democracia, porque 3 de las 3 raíces, 2 se preparan antes con el jefe del Estado siendo. No sé si me podría decir algo de esto. Sobre todo los jóvenes que están escuchando y que yo creo que también les podría interesar esto, porque la democracia no se ha creado ahí sin más, sino que ha tenido todo un proceso enorme. Sí. Vamos a ver, el planteamiento de la pregunta es efectivamente muy acertado. Es verdad que la sociedad española de la época era muy distinta de la sociedad española de hoy. Hoy estamos en España en una gran democracia, eso que llamaba algún autor norteamericano una democracia instintiva. Es decir, nadie tiene ningún reflejo, ningún instinto político que no pase por la democracia. Todos, cuando pensamos en política, intuitivamente, instintivamente, pensamos en las elecciones, en preguntar al pueblo. Y tenemos una sociedad española en la que las clases dirigentes
han quedado mucho más fragmentadas, mucho más esparcidas, mucho más desarticuladas por el gran impulso democrático. Y está muy bien que así sean los grandes impulsos democráticos de millones de personas. La España de la época era mucho más elitista, había unas clases dirigentes mucho más articuladas, en un contacto mucho más estrecho. Volviendo a hablar de expresiones políticas norteamericanas, algún estudioso norteamericano de la transición le llamó un elite settlement, es decir, un acuerdo entre clases dirigentes, entre distintas clases dirigentes, económicas, políticas, profesionales. Yo creo que eso en parte explica la dificultad que tenemos hoy de entenderlo. Es decir, las clases dirigentes estaban en un contacto muy estrecho, se veían mucho, hablaban mucho, incluso los que estaban en el exilio tenían aquí sus representantes, todo estaba más interconectado y yo creo que eso es lo que, esa cultura común es la que luego eclosiona después de la muerte de Franco. Nada de eso sería posible hoy, porque los impulsos democráticos son mucho más poderosos, compuestos por colectivos numerosísimos, y aquello se hizo muy bien, pero se hizo con una estructura que era la propia de la época. Hoy las maneras de actuar en política son necesariamente muy distintas y dirigidas a grandes muchedumbres, a grandes multitudes. Y por supuesto, la transición religiosa solo podía venir de Roma. No en vano formamos parte de una Iglesia universal, no la podíamos haber hecho nosotros solos. La figura de Tarancón es esencial. La figura del cardenal don Vicente Enrique y Tarancón es una figura absolutamente fundamental, y yo lo estoy muy reconocido. Es importante esto, porque soy sacerdote, pero muchas veces parece que los temas democráticos en la Iglesia no ha ayudado en nada, y aquí fue vital. La estructura era un pueblo muy religioso, el pueblo español en ese momento, muy religioso, y todo el tema de la amistad de Tarancón con el Papa, del Concilio Vaticano II, cómo se llevó a cabo desde España, cómo se ayudó a la llegada del rey, sabiendo que era otro tema, ya posteriormente en la democracia, los obispos españoles fueron unánimes en el tema democrático y en el tema de apoyar realmente a los presidentes del gobierno de aquellos momentos, y la aceptación incluso en aquel momento del PSOE o del Partido Comunista, que era muy complicado por lo que se había vivido en España en la guerra civil. Yo creo que esto es muy importante reconocerlo y tenerlo en cuenta, porque es muy fácil dejarlo pasar, y se vivieron cosas. Bueno, Tarancón lo pasó muy mal, tuvo toda una extrema derecha contra él, Tarancón al parador, fue una cosa tremenda, y que la recordamos. Y realmente este valenciano de Villarreal pues fue un gran cardenal de la Iglesia. Se decía que era uno de los grandes hombres que había tenido España en la Iglesia para poder, vivir ese momento. Justamente hay una cosa en la Iglesia que se llama el pleroma, y es que las cosas son conducidas hacia la plenitud, ¿no? Y un poco todas estas transiciones que hemos visto un poco señalan un poco ese pleroma democrático, ¿no? Así es. Que de alguna manera, con intuiciones, sin intuición, querido más por Franco o menos, yo creo que tampoco era tan bobo él como para no darse cuenta de que se hacían esas transiciones que iban a tal, por lo menos para otra cosa diferente, o a lo mejor por el bien de España, que era una potencia económica ya en ese momento, de alguna manera reconocida. Muy bien, recordar que mañana a las 9:30 empezamos el congreso con el catedrático José Luis Neila. 9:30 de la mañana empezamos hasta el mediodía. Agradecer a doña Cristina la brillante presentación del ponente, a todos ustedes su presencia, que esperamos mañana continuar con los distintos catedráticos y profesores universitarios que van a estar con nosotros, y por supuesto darle un fuerte aplauso a nuestro ponente, que ha inaugurado el congreso maravillosamente. Muchísimas gracias, querido hermano, querido amigo, por tus palabras.